Hola chicos, bienvenidos nuevamente a nuestras clases de historia. En esta ocasión con la unidad número 2. En el transcurso de la semana remitimos al email de cada uno de ustedes una información relacionada con la Segunda Guerra Mundial. Y no era que más que otra cosa que un pallet donde se consolidó la información relacionada con las causas, cronología y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Este pallet fue diseñado en conjunto con la compañera de área, la Magister Gaby Armas, donde pudieron ustedes encontrar toda la información relacionada con la Segunda Guerra Mundial, las causas de la Segunda Guerra, el desarrollo de la guerra y las consecuencias mismas, así como los personajes principales de esta Segunda Guerra Mundial. Ustedes también pudieron observar, y la mayoría lo completó muy acertadamente, una evaluación en línea que pudo identificar toda la información que se les puso a disposición de cada uno de ustedes. Es por esto que en la actual fecha vamos a poder ratificar y reforzar la información que ustedes pudieron observar y procesar en lo que se concierne a lo que es el fascismo, al nazismo y cómo esta ideología transformó en una ideología de lo que se denomina el comunismo. Para este efecto, vamos a desarrollar el cuadro que se encuentra presentando a ustedes, por lo cual voy a pedir que pongan cerca de ustedes un papel en blanco, un esfero o un lápiz para tomar nota del video que vamos a poner para poder revisar toda esta información y determinar cuáles son las diferencias, similitudes de lo que es el fascismo y el comunismo. ¿Listos, chicos? Pues vamos a dar inicio al video. Hoy explicaremos las diferencias entre el fascismo y el comunismo. Para ello, nos vamos a fijar en 5 campos claves para entender correctamente en qué se diferencian estas dos ideologías totalmente opuestas. Comenzaremos por explicar las diferencias desde el punto de vista político. Mientras en el fascismo el sistema político es una dictadura en la que el líder del partido es una figura de vital importancia, se llame Führer, Duce o caudillo, el comunismo se gobierna por la dictadura del proletariado, donde es el Partido Comunista el que representa el gobierno de los trabajadores para los trabajadores. Los fascistas se definen como ultranacionalistas y expansionistas, como así lo demostró Hitler en la Segunda Guerra Mundial en la puesta en práctica de su teoría del espacio vital alemán. Pero también se definen como racistas y xenófobos. Muestra de ello es la persecución nazi a los judíos, por poner un ejemplo. Mientras los comunistas se definen como internacionalistas, cuyo objetivo es extender la revolución comunista a partir de la unión de los trabajadores de los países del mundo. Por último, y quizá más importante, está el hecho de que el sistema político fascista no sobrevive al líder de su partido, pues el nazismo en Alemania terminó con Hitler, o el franquismo cuando murió Franco. Sin embargo, por ejemplo en la URSS se sucedieron al menos 8 líderes diferentes durante los más de 70 años de vigencia del sistema político comunista. Si las diferencias políticas son muy importantes, en la concepción del sistema económico podrían ser incluso mayores. El fascismo basa su economía en 3 de los pilares del sistema económico capitalista o de economía de mercado, donde la empresa es la protagonista. En primer lugar, los medios de producción están en manos de empresas privadas. Esto nos conduce de forma irremediable a la libertad económica, por la cual cualquier individuo tiene derecho a crear una empresa siempre que esté dentro de la legalidad. Y, por último, pero no menos importante, el derecho de propiedad privada, que permite a los individuos disfrutar de la propiedad personal de bienes de consumo según su nivel económico. Por su parte, el comunismo tiene una concepción radicalmente diferente de la economía. Aquí, el papel protagonista es del Estado, ya que es el Estado quien tiene la propiedad de los medios de producción y quien decide la producción necesaria en cada sector. Es por esto que tampoco existe la propiedad privada, y es el Estado el propietario de todos los bienes y servicios de la economía, que distribuye a los ciudadanos según sus necesidades. La sociedad no es sino una consecuencia directa de cada uno de estos sistemas económicos diferentes. El
defiende una sociedad diferenciada por clases sociales según el nivel de riqueza de los ciudadanos. De hecho, son ampliamente conocidas las relaciones del nazismo con importantes burgueses capitalistas e industriales del sector metalúrgico, automovilístico o incluso del sector textil. Precisamente, eliminar estas diferencias de clase e implantar la igualdad económica de los ciudadanos es un pilar básico del sistema comunista. Pero, ¿cuál es el origen de cada ideología? La razón de ser del fascismo fue destruir la ideología comunista de forma violenta, como así lo hicieron los camisas negras de Mussolini en Italia o las secciones de asalto del partido nazi en Alemania, cuyo objetivo era reventar los actos de socialistas y comunistas, utilizando para ello la violencia de forma explícita. Sin embargo, el comunismo justifica su existencia para defender al proletariado y denunciar las pésimas condiciones laborales de los trabajadores durante la Revolución Industrial. De hecho, Karl Marx, en el Manifiesto del Partido Comunista, exige no solo la mejora de las condiciones laborales, también la prohibición del trabajo a los niños, la equiparación económica y social de la mujer, los impuestos progresivos o una educación pública y gratuita. Precisamente, su legado frente a la historia es consecuencia directa de su origen, ya que quizá el único legado que ha dejado el fascismo es su ultranacionalismo. Sin embargo, este concepto es responsable del capítulo más negro y del conflicto más sangriento de la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial, que nos dejó más de 50 millones de muertos. Por su parte, hoy día es innegable la responsabilidad del comunismo en el desarrollo de los derechos de los trabajadores, como la jornada de 8 horas, las vacaciones o las bajas laborales. Igualmente, es responsable de poner sobre la mesa la educación y la sanidad para todos, o pedir la responsabilidad al Estado para que proporcione prestaciones sociales, como por ejemplo el paro. En suma, el comunismo construyó uno de los pilares básicos del estado del bienestar. A pesar de todo, es innegable que el comunismo ha tenido sus capítulos oscuros y reprochables durante su historia. Por supuesto, los crímenes y la represión llevadas a cabo durante la dictadura de Stalin no se pueden negar, si bien es cierto que el comunismo ni nace con Stalin ni muere con él. Se trata de una ideología con más de 150 años de historia. Es más, conviene no olvidar que nuestra democracia es la responsable de algunos sucesos históricos recientes también oscuros y reprochables, como por ejemplo el imperialismo del siglo XIX, su gran parte de responsabilidad en el estallido y desarrollo de la Primera Guerra Mundial, o incluso permitir a Hitler convertirse en canciller de Alemania de forma totalmente legal, tras conseguir más de 17 millones de votos en las elecciones de 1933. Como pudieron ustedes darse cuenta, existe bastante información relacionada a lo que es el fascismo, el nazismo, y en esta clase presentar lo relacionado a lo que es el comunismo. Esperemos que hayan podido tomar nota y poder determinar las diferencias y similitudes. Lo que ustedes hayan podido determinar, han podido identificar, es muy valioso para nosotros, pero sí es importante que tengan en consideración lo que el profesor en esta clase considera como diferencias y similitudes de las dos ideologías políticas, y que les pongo a su consideración para que las lean muy detenidamente, chequeen y revisen y se den cuenta cuáles son las que ustedes pudieron identificar y cuáles son las que se consideran y se pone de manifiesto en esta oportunidad. De tal forma que podemos identificar claramente cuáles son las similitudes que tienen estas ideologías en lo que tiene que ver específicamente al ambiente de desmoralización y desesperación económica que generan cada una de estas ideologías por tratar de llegar al poder. Es también importante de que tanto el comunismo como el fascismo, fueron dictaduras políticas que siempre existía un tirano a la cabeza. Con esta información que les ponemos de manifiesto y les pudimos entregar,
Esperamos de que se refuercen todo lo que ustedes pudieron identificar, todo lo que ustedes pudieron revisar en el pallet de información consolidada que les entregamos antes de esta clase. Entonces, es importantísimo de que nos preparemos para revisar las clases de la próxima semana y que estarán básicamente concentradas en lo que es las consecuencias de la guerra mundial, reforzando así la unidad final en lo que tiene que ver la Segunda Guerra Mundial. Aquí se encuentra una línea de tiempo, una línea cronológica de tiempo, donde se encuentra establecido cómo fue dándose los sucesos de la Segunda Guerra Mundial y cómo terminó después en el mes de septiembre con la capitulación de Japón. Se encuentra identificado también el link para que puedan obtener la información. Y asimismo podremos la próxima clase efectuar nuestro reforzamiento de ideas y determinar acertadamente cuáles básicamente las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Chicos, hasta aquí y nos vemos la próxima semana.